Acababa de salir de una cirugía de corazón que casi me mata. Y cuando les escribí a mi hija y mi yerno, pidiéndoles que me recogieran del hospital, mi hija me respondió: pide un taxi. Estoy viendo la televisión. Y su esposo fue aún más cruel en quédate en el hospital un mes más. ¿Se está tan a gusto sin ti aquí? Pero cuando me vieron esa noche en las noticias nacionales, donando mis 5 millones de pesos a una fundación y explicando por qué había desheredado a mi familia por crueldad extrema, me llamaron 67 veces seguidas. ¿Han 67? Sí. Escuchaste bien, mi propia Haijo. La niña que crié con tanto amor, me dejó abandonada en un hospital después de una cirugía que pudo haberme matado, solo porque le molestaba levantarse del sofá. Y mi yerno, ese hombre al que recibí como un hijo, me dijo que la casa estaba mejor sin mí. Pero ellos no sabían algo muy importante. No sabían que yo había estado guardando secretos durante años. No sabían el verdadero valor de todo lo que poseía. Y definitivamente no sabían que una mujer de 72 años, con el corazón reparado y nada que perder, puede ser más peligrosa que cualquier enemigo que hayan enfrentado. Lo que pasó después de esa entrevista televisiva cambió nuestras vidas para siempre. Mi venganza fue tan perfecta que hasta hoy, 2 años después, la gente me para en la calle para felicitarme. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Emilia Rodríguez, tengo 72 años, y durante 45 años de mi vida me dediqué completamente a mi familia. Soy viuda desde hace 8 años, cuando perdí a mi querido esposo Roberto en un accidente de tránsito en la carretera México-Puebla. Roberto y yo construimos todo desde cero. Él era maestro de primaria y yo trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental. Vivíamos en una casita pequeña en la colonia del Valle, pero teníamos sueños grandes. Cuando nació nuestra hija Laura en 1975, prometimos que ella tendría todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Durante años, Roberto y yo trabajamos doble turno. Yo limpiaba oficinas en las noches después de mi trabajo regular. Roberto daba clases particulares los fines de semana. Cada peso que ganábamos lo invertíamos en el futuro de Laura. Le pagamos clases de inglés, de piano, la mejor escuela privada de la zona. Cuando cumplió 15 años, le organizamos una fiesta de quinceañera que costó más de lo que ganábamos en 6 meses. Laura era nuestra princesa, nuestra razón de vivir. Era inteligente, bonita, pero también encaprichosa. Aun cuando quería algo, hacía berrinches hasta conseguirlo. Roberto siempre me decía: Ana Emilia, la estamos malcriando, pero yo le respondía: mi amor, nosotros sufrimos mucho en la infancia. Ella no tiene por qué pasar por lo mismo. Cuando Laura tenía 18 años, Roberto sufrió un infarto. Los gastos médicos eran enormes. Vendimos nuestro coche, el único lujo que nos habíamos dado, para pagar los tratamientos. Laura no se inmutó. Siguió pidiendo dinero para sus gastos universitarios como si nada hubiera pasado. Roberto se recuperó, pero quedó delicado del corazón. El doctor le prohibió trabajar tanto, así que yo tuve que conseguir un tercer empleo vendiendo cosméticos de casa en casa. Llegaba a las 10 de la noche, exhausta, con los pies hinchados. Y Laura me recibía con: mamá, necesito dinero para el proyecto de la universidad. Cuando Laura se graduó de Administración de Empresas, Roberto y yo estábamos tan orgullosos. Habíamos logrado que nuestra hija fuera profesionista, algo que nosotros jamás pudimos ser. En la graduación, Laura se tomó fotos con sus amigas y sus novios. Pero cuando el fotógrafo nos llamó a Roberto y a mí para la foto familiar, ella dijo a Ann después: ahorita estoy ocupada. Esa foto familiar nunca se tomó. 2 años después, Laura conoció a Pablo en su trabajo. Pablo venía de una familia acomodada de Polanco, pero era un irresponsable total. Había perdido 3 empleos en un año. Cuando Laura nos lo presentó, Roberto y yo tratamos de ser diplomáticos, pero se notaba que Pablo nos veía como gente inferior. En la primera cena familiar, Pablo llegó 2 horas tarde, sin disculparse. Se sentó a la mesa y comenzó a criticar la comida. En mi casa, mi mamá nunca ponía frijoles de lata, dijo. Yo había cocinado esos frijoles desde las 5 de la mañana porque trabajaba hasta tarde. Laura se rió de su comentario. Cuando Laura y Pablo decidieron casarse,
Esperábamos que nos pidieran ayuda para la boda. No esperábamos que nos exigieran pagarla completa. Mamá, me dijo Laura, es mi día especial y ustedes son mis padres. Es su obligación. Roberto y yo no teníamos ese dinero. La boda que Laura quería costaba 200,000 pesos. Teníamos que pedir un préstamo que tardaríamos años en pagar. Cuando le expliqué esto a Laura, se puso furiosa. Entonces, no me aman de verdad. Todas mis amigas tienen bodas hermosas. Roberto, con su corazón delicado, se estresó tanto que terminó en el hospital otra vez. DST Sue, me tomó la mano y me dijo, Ana Emilia, pidamos el préstamo. No quiero que Laura nos guarde rencor. Pagamos la boda completa, 200,000 pesos que no teníamos. La fiesta fue en un salón elegante de Santa Fe, con mariachi, comida gourmet y más de 300 invitados. Laura lucía radiante en su vestido de 30,000 pesos. Pablo llevó a toda su familia de Polanco, gente que nos miraba como si fuéramos los sirvientes. En el brindis, Laura agradeció a todos sus amigos, a los padrinos, a la familia de Pablo, a Roberto y a mí, nos mencionó al final Ann, y gracias a mis papás por estar aquí. Después de la boda, pensamos que las cosas mejorarían. Pensamos que Laura maduraría, que formaría su propia familia con valores. Pero Pablo la convenció de mudarse a una zona cara de la ciudad, a un departamento que no podían pagar. Cada mes llegaban pidiendo dinero para el enganche del coche, para los muebles, para las vacaciones. Roberto trabajaba hasta los sábados para ayudarlos. Su corazón se fue debilitando, pero él nunca se quejaba. Es nuestra hija, me decía. Tenemos que apoyarla. Cuando Roberto murió hace 8 años, Laura no lloró en el funeral. Estaba más preocupada por saber cuánto dinero quedaría de la herencia. Pablo ni siquiera se tomó el día libre del trabajo para acompañarnos al cementerio. Después del funeral, Laura me dijo a mamá, ya no puedes vivir sola en esa casa tan grande. Véndela y vente a vivir con nosotros. Sonaba como amor filial. Pero pronto entendí la verdad, no querían cuidarme. Querían el dinero de la venta de la casa. Me mudé con Laura y Pablo a su departamento en Santa Fe, creyendo que por fin tendríamos una relación de familia normal. ¡Qué ingenua fui! Desde el primer día me convertí en su empleada doméstica no pagada. La primera mañana Pablo entró a la cocina mientras yo preparaba el desayuno y me dijo, Ana Emilia, ya que estás aquí, podrías hacer el aseo completo todos los días. Laura trabaja mucho y necesita descansar. No era una pregunta, era una orden. Cuando le comenté esto a Laura, ella se encogió de hombros. Mamá, tú no trabajas, nosotros sí. Es justo que contribuyas de alguna manera a contribuir. Como si los 500,000 pesos de la venta de mi casa, que había puesto en una cuenta de ahorro familiar, no fueran contribución suficiente. Al principio intenté verlo como algo temporal. Pensé que estaban estresados por el trabajo y que pronto valorarían mi ayuda. Pero cada día empeoraba. Pablo llegaba del trabajo y aventaba su ropa sucia en el suelo de la sala, gritando en Emilia, lava esto para mañana. Si la comida no estaba lista a la hora exacta que él quería, golpeaba la mesa en mi casa de Polanco. La comida siempre estaba lista. Laura era peor, porque usaba el chantaje emocional. Cuando yo me quejaba de algo, me decía a mamá, creí que querías estar con tu familia. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Sabía perfectamente que yo había vendido mi casa y no tenía a dónde ir. Los fines de semana organizaban fiestas con sus amigos. Yo cocinaba para 20 personas, servía toda la noche y al final tenía que limpiar, mientras ellos seguían bebiendo. Sus amigos me trataban como la sirvienta. Nadie me dirigía la palabra, excepto para pedirme más cerveza o botana. Una vez, la amiga de Laura, una mujer petulante llamada Sofía, me gritó delante de todos: señora, se le quemó la quesadilla. Laura no dijo nada. Pablo se rió, pero lo que más me dolía era cómo hablaban de mí cuando creían que no los escuchaba. Una noche, fingí estar dormida y los oí en la sala. Pablo, tu mamá, cada día está más lenta. Hoy tardó 1 hora en hacer las camas. Laura, lo sé, pero piensa en todo el dinero que nos ahorra. No pagamos empleada doméstica, no pagamos renta de ella y además tenemos acceso a sus ahorros cuando necesitamos. Pablo, sí, pero es incómodo tenerla aquí.
Mis papás me preguntaron, ¿por qué no la metemos a un asilo? Laura, porque si la metemos al asilo, no podemos usar su dinero tan fácil. Mientras esté aquí, podemos manejar sus finanzas. Esas palabras se me clavaron como puñales. No era su hija ni su nuera. Era su prisionera. La situación empeoró cuando empezaron a usar mi dinero sin pedirme permiso. Primero fueron préstamos pequeños que nunca me devolvían. Mamá, necesitamos 5,000 pesos para el coche. Te los pagamos el próximo mes. El próximo mes nunca llegaba. Después comenzaron a falsificar mi firma. Un día revisé mis estados de cuenta bancarios y vi retiros que yo no había autorizado. Cuando los confronté, Pablo se enojó en Emilia. Vivimos en la misma casa. Compartimos gastos. No puedes ser tan egoísta. Egoísta en yo, que había trabajado 3 empleos para darles todo. Laura me gritó en mamá, ese dinero es de la familia. Papá hubiera querido que lo usáramos para estar bien. Usar el nombre de Roberto para justificar su robo era lo más bajo que podían hacer. En 6 meses, habían gastado 200,000 pesos de mis ahorros en vacaciones a Cancún, donde no me llevaron, ropa cara para Pablo, y inversiones de negocios que nunca funcionaron. Cuando intenté hablar con el banco para proteger mi dinero, Laura me acompañó y le dijo al gerente Annie, mi mamá está mayor. A veces se confunde con los números. Yo manejo sus finanzas para protegerla. El gerente, viendo a una mujer mayor acompañada de su hija profesionista, le creyó a Laura completamente. Esa noche lloré en silencio recordando a Roberto. Él jamás hubiera permitido esto. Él hubiera defendido mi dignidad. Los meses pasaron y yo me convertí en una sombra en esa casa. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno, limpiaba toda la casa, cocinaba, lavaba, planchaba. Cuando terminaba mis tareas a las 10 de la noche, Laura y Pablo estaban viendo Netflix en la sala como reyes. Si me enfermaba, nadie se preocupaba. Una vez tuve fiebre alta durante 3 días. Laura no me llevó al doctor, no me compró medicina, no me hizo ni un té. Pablo se quejaba porque no había comida lista, Emilia. No porque estés enferma la casa se va a caer. Empecé a sentir dolores en el pecho, pero no les dije nada porque sabía que no les importaría. El estrés de vivir así, de ser tratada como una empleada, en lugar de como la madre que sacrificó todo por ellos, estaba afectando mi salud. En diciembre pasado, Laura anunció que estaba embarazada. Pensé que quizás ser madre la haría valorar lo que yo había hecho por ella, aunque ilusa. Lo primero que me dijo fue, mamá, vas a cuidar al bebé. Nosotros no podemos pagar guardería. No me preguntó si quería, no me preguntó si podía. Solo asumió que yo sería su niñera gratuita. Pablo añadió, y ya que vas a cuidar al bebé, necesitamos renovar el departamento. Vamos a usar el resto de tus ahorros para hacer un cuarto para el niño. El resto de mis ahorros, 300,000 pesos, que quedaban de la venta de la casa que Roberto y yo compramos con tanto esfuerzo. Pero ese dinero es para mi vejez, les dije. Es lo único que me queda de seguridad. Laura explotó, mamá. Eres increíblemente egoísta, vas a ser abuela. Tu nieto es más importante que tu comodidad. Además, tú vives aquí gratis, como si cocinar, limpiar, lavar y planchar para ellos todos los días no fuera trabajo. Esa noche, acostada en el pequeño cuarto que me habían asignado, con las paredes tan delgadas que escuchaba cada palabra de sus conversaciones, tuve la primera señal de que mi corazón estaba fallando. Un dolor punzante en el pecho, dificultad para respirar, pero no les dije nada. Ya sabía que no les importaba mi bienestar. 3 meses después, en marzo de este año, el dolor se volvió insoportable. Era un martes por la mañana. Estaba preparando el almuerzo cuando sentí como si un elefante se hubiera sentado en mi pecho. Me desplomé en la cocina. Laura estaba en su cuarto, trabajando desde casa. Gritaba pidiendo ayuda, pero ella me gritó de vuelta, mamá. Estoy en una junta importante. Baja la voz. Pablo estaba en la sala viendo televisión. Cuando me vio tirada en el suelo, dijo Emilia, no seas dramática. Levántate y termina de cocinar. Pensaron que estaba fingiendo para llamar la atención. Tuve que llamar yo misma a la ambulancia con el último aliento que me quedaba. Cuando llegaron los paramédicos, Laura finalmente entendió que era real. Pero en lugar de preocuparse por mí, su primera pregunta fue, ¿quién va a pagar la ambulancia? En el hospital, mientras los doctores luchaban por salvar mi vida,
Laura y Pablo discutían en el pasillo sobre cuánto iban a costar mis cuidados médicos. Los escuché a través de la puerta de mi habitación a Pablo. Esto va a costar una fortuna. Espero que tenga seguro médico. Laura, sí, vamos a tener que usar más de sus ahorros. Esto nos va a arruinar los planes de remodelación. Ni una palabra de amor, ni una palabra de preocupación, solo dinero. Los doctores dijeron que necesitaba cirugía de corazón inmediata. Era una operación de alto riesgo para una mujer de mi edad. Ella moriría en cuestión de días. La noche antes de la cirugía, cuando podría haber sido mi última noche en esta tierra, Laura llegó al hospital por 5 minutos. No me trajo flores, no me trajo comida, no me tomó la mano. Me entregó unos papeles y me dijo: mamá, necesito que firmes esto para ser tu representante legal, por si algo pasa en la operación. Eran documentos para que ella tuviera control total sobre mis finanzas si yo quedaba incapacitada, incluso en mi lecho de muerte. Lo único que les importaba era mi dinero. Desperté de la cirugía 3 días después en cuidados intensivos. Los doctores me dijeron que había sido un milagro. Mi corazón había parado 2 veces durante la operación, pero lograron revivirme. Señora Rodríguez, me dijo el doctor González, usted es una guerrera. Su corazón está más fuerte que nunca. Durante esos 3 días que estuve inconsciente, Laura y Pablo no vinieron a verme ni una sola vez. Las enfermeras me preguntaban por mi familia, y yo no sabía qué responder. Una enfermera muy dulce llamada Carmen me dijo: señora. Sus familiares llamaron preguntando cuándo le daban de alta. Dijeron que tenían trabajo y no podían venir, preguntando cuándo me daban de alta, no preguntando cómo estaba, si había sobrevivido, si necesitaba algo, solo cuando podría irme, para no molestarlos más. El cuarto día, cuando me trasladaron a una habitación normal, finalmente me permitieron usar mi teléfono. Tenía hambre, estaba débil y necesitaba que alguien me trajera ropa limpia y algunos artículos personales. Abrí el chat familiar de WhatsApp y escribían: hijos, ya desperté de la cirugía. ¿Quién puede recogerme del hospital cuando me den de alta mañana? La respuesta llegó inmediatamente. Laura escribió: pide un taxi. Estoy viendo la televisión. Leí ese mensaje 3 veces, pensando que había entendido mal. Mi hija, la niña por la que había sacrificado mi vida entera, acababa de decirme que pidiera un taxi para irme sola del hospital después de una cirugía de corazón que casi me mata. Pero Pablo fue peor. Escribió: quédate en el hospital un mes más. Se está tan a gusto sin ti aquí. En ese momento, acostada en esa cama de hospital, con mi pecho abierto y cosido, conectada a tubos y monitores, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón físico, que ya estaba reparado. Fue algo más profundo. Era como si hubiera estado viviendo en la oscuridad durante años y de repente alguien hubiera prendido todas las luces. Vi mi vida completa con una claridad brutal. Vi cada sacrificio que había hecho, cada humillación que había aguantado, cada peso que había gastado en ellos, cada día que había trabajado para darles una vida mejor. Y vi también lo que ellos realmente pensaban de mí. No era su madre. Era su esclava personal con cuenta bancaria. Lloré durante 1 hora. Lloré por Roberto, que había muerto trabajando para una hija que no lo valoraba. Lloré por los 30 años de mi vida que había desperdiciado tratando de ganarme el amor de alguien incapaz de amar. Lloré por la mujer fuerte que había sido antes de convertirme en su felpudo humano. Pero después de llorar, algo increíble pasó. Me enojé, no la rabia ciega y destructiva, sino una furia fría y calculadora que me llenó de energía como no había sentido en años. Ese mismo día, llamé al doctor González a mi habitación y le pregunté si conocía a algún abogado de confianza. Él me recomendó al licenciado Martínez, un hombre especializado en derecho familiar y patrimonial. Doctor, le dije, necesito cambiar mi testamento inmediatamente. ¿Puede el licenciado venir aquí al hospital? 2 horas después, el licenciado Martínez estaba sentado junto a mi cama con una grabadora y una computadora portátil. Era un hombre serio, de unos 50 años, con experiencia en casos de abuso financiero familiar. Le conté toda mi historia, cada detalle, cada humillación, cada peso robado. El licenciado tomaba notas y movía la cabeza con disgusto. Señora Rodríguez, me dijo, lamentablemente,
Su caso es más común de lo que la gente piensa. Hijos adultos que ven a sus padres mayores como cajeros automáticos. Lo que han hecho con usted constituye abuso financiero y emocional hacia un adulto mayor. Entonces me dijo algo que cambió todo. ¿Sabe usted que tiene recursos legales para protegerse? Y más importante aún, ¿sabe usted exactamente cuánto vale su patrimonio? La verdad es que no lo sabía exactamente. Roberto había sido muy reservado con las finanzas. Y después de su muerte, yo me había enfocado tanto en sobrevivir emocionalmente que nunca revisé todos los documentos. El licenciado Martínez me ayudó a contactar a un contador que conocía. Al día siguiente, el contador llegó al hospital con una caja llena de documentos que había rescatado de mi casa antes de venderla. Documentos que yo había guardado pero nunca revisado completamente. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Roberto, mi querido Roberto, había sido mucho más inteligente financieramente de lo que yo jamás supe. Durante todos esos años que trabajábamos tan duro, él había estado invirtiendo pequeñas cantidades de dinero en fondos de inversión y en bienes raíces. Tenía propiedades que yo desconocía. Terrenos en Cuernavaca que había comprado en los años 80 por casi nada y que ahora valían millones. Acciones de empresas mexicanas que se habían multiplicado en valor. Cuentas de ahorro en diferentes bancos que había abierto a mi nombre sin que yo lo supiera, para proteger el dinero de cualquier emergencia. El contador sumó todo y me dio la cifra total. Yo no era una viuda pobre dependiente de mis hijos. Era una mujer con un patrimonio de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos que Laura y Pablo creían que no existían. Roberto había guardado este secreto para protegerme. En una carta que encontramos entre los documentos, dirigida explicaba que había escondido estas inversiones para que yo tuviera seguridad económica total en mi vejez, independientemente de lo que pasara con la familia. Mi querida Emilia, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy contigo. Estos recursos son solo tuyos. Nunca te sientas obligada a compartirlos con nadie que no te trate con el amor y respeto que mereces. Eres más fuerte de lo que crees y más rica de lo que sabes. Te amo, Roberto Ann, por primera vez en años. Sonreí de verdad. El licenciado Martínez me explicó mis opciones legales. Podía cambiar mi testamento inmediatamente. Podía revocar todos los poderes que Laura había tratado de obtener. Podía recuperar el control total de mis finanzas. Y más importante, podía tomar decisiones sobre mi dinero sin que ellos supieran nada hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. Señora Rodríguez, me dijo, usted tiene todo el poder aquí. Solo necesita decidir cómo usarlo. Esa noche, sola en mi habitación del hospital, con mi corazón nuevo latiendo fuerte en mi pecho, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a regresar a ser su esclava. No iba a fingir más que sus abusos eran normales. No iba a permitir que siguieran robando mi dinero y mi dignidad. Iba a usar mi poder Tadumi Pader. Y ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. Durante los siguientes 4 días en el hospital, me convertí en la mejor actriz de México. Cuando Laura y Pablo finalmente vinieron a verme el día antes de mi alta, yo ya tenía todo planeado. Llegaron con caras largas, como si visitar a su madre enferma fuera la peor obligación del mundo. Laura traía flores baratas del supermercado, de esas que cuestan 30 pesos. Pablo cargaba una bolsa con mi ropa sucia que habían tardado 5 días en traer. «¡Ay, mamá!», dijo Laura con voz fingidamente preocupada. «Te ves terrible». Estábamos tan asustados, mentirosa. Si hubieran estado asustados, habrían venido el primer día. Pero yo solo sonreí débilmente y dije, «Hijita, gracias por venir. Me siento tan mal por haber sido una carga para ustedes». Pablo se acomodó en la silla como si fuera su casa. Bueno, Emilia, ya estás mejor. Esperamos que esta experiencia te haya enseñado a valorar más lo que tenemos en casa. Sí, Pablo, respondí con mi mejor voz de anciana sumisa. Tienes razón. He estado reflexionando mucho aquí. Creo que necesito cambiar mi actitud. Laura y Pablo intercambiaron miradas de satisfacción. Pensaron que finalmente habían quebrado mi espíritu por completo. «Mamá», dijo Laura, «cuando llegues a casa, vamos a tener que hablar sobre algunas cosas. Los gastos del hospital van a ser altos.
y necesitamos reorganizar las finanzas familiares. Reorganizar las finanzas familiares. Qué manera tan elegante de decir, vamos a robarte más dinero. Por supuesto, hija, les dije, ustedes saben más de eso que yo. Confío completamente en ustedes. Pablo sonrió como un tiburón. Excelente, Emilia. También hemos estado pensando que necesitas ayuda médica en casa. Vamos a contratar una enfermera, obviamente con tu dinero. Una enfermera que ellos controlarían para tenerme más vigilada y dependiente. Me parece perfecto. Mentí. Solo quiero ser útil y no causar problemas. Cuando se fueron, prometiendo recogerme al día siguiente si no tenían compromisos más importantes, yo saqué mi teléfono y llamé al licenciado Martínez. Licenciado, preciso acelerar todo. Mañana salgo del hospital y no tengo mucho tiempo antes de que sospechen algo. Esa noche, el licenciado vino al hospital con todos los documentos preparados. Firmé mi nuevo testamento, donando toda mi herencia a la Fundación Mexicana del Corazón, la misma que había financiado parte de mi cirugía. Laura y Pablo quedarían completamente fuera. Pero eso no era suficiente. Yo quería justicia pública. Quería que todo México viera la clase de personas que eran. Licenciado, le dije, conozco a una periodista de Televisa llamada Patricia Morales. Trabajamos juntas hace años en la oficina de gobierno. ¿Cree que estaría interesada en mi historia? El licenciado sonrió. Señora, casos de abuso familiar hacia adultos mayores están muy en boga en los medios. Con la evidencia que tenemos y su testimonio, esto podría ser una noticia nacional. Esa misma noche llamé a Patricia. No nos habíamos hablado en 15 años. Pero cuando le conté mi historia, se emocionó tanto que casi gritaba por el teléfono. Emilia, esto es exactamente lo que el país necesita escuchar. La gente está harta de los hijos ingratos que abusan de sus padres. ¿Estarías dispuesta a dar una entrevista exclusiva? Patricia, le dije, estoy dispuesta a contar todo, pero necesito que salga al aire el mismo día que cambio mi testamento públicamente. Quiero que sea una sorpresa total para ellos. Patricia coordinó todo. La entrevista se grabaría el día después de mi salida del hospital, mientras Laura y Pablo pensaran que yo estaba descansando en casa. Se transmitiría esa misma noche en el noticiero estelar. Al día siguiente, Laura llegó tarde a recogerme del hospital. Llegó a las 3 de la tarde cuando me habían dado de alta a las 10 de la mañana. Yo había estado esperando 5 horas en la sala de espera, todavía con dolor en el pecho, viendo cómo otras familias recogían a sus seres queridos con amor y cuidado. Perdón, mamá, dijo sin una pizca de sinceridad. Se me hizo tarde con una junta. En el taxi de regreso a casa, Laura iba checando su teléfono, ignorándome completamente. Cuando le pregunté cómo había estado Pablo, me contestó sin levantar la vista. Ambien está emocionado porque encontró una televisión nueva que quiere comprar. Cuesta 50,000 pesos, pero dice que te lo puede descontar de tus ahorros. 50,000 pesos de mis ahorros para su televisión. Y yo ni siquiera había llegado a casa. Cuando entramos al departamento, Pablo estaba tirado en el sofá viendo fútbol. No se levantó a saludarme, no preguntó cómo me sentía. Solo gritó desde la sala en Emilia, hay ropa sucia en el cuarto. Cuando te sientas mejor, la lavas, ropa sucia, esperándome después de una cirugía de corazón. Claro, Pablo, dije dulcemente, en cuanto me recupere un poco. Esa tarde, mientras Laura y Pablo salieron a celebrar mi recuperación en un restaurante caro sin envidia. Obviamente, yo salí en secreto del departamento y me fui a los estudios de Televisa. Patricia me recibió con un abrazo enorme. Emilia, te ves increíble para alguien que acaba de salir del hospital. Se nota que tienes una fuerza interior impresionante. Durante 2 horas, la conti. Patricia grabó cada palabra, cada lágrima, cada momento de indignación. Yo le mostré los mensajes de WhatsApp donde me decían que pidiera un taxi. Le enseñé los estados de cuenta bancarios, donde se veían los retiros no autorizados. Le leí la carta de Roberto, donde explicaba las inversiones secretas. Emilia, me dijo Patricia cuando terminamos, esta va a ser una de las entrevistas más poderosas que he hecho. La gente va a llorar, CVE e Enoyer, y va a aplaudir tu decisión. Regresé a casa antes de que Laura y Pablo volvieran de cenar. Me acosté temprano,
fingiendo estar exhausta por el primer día fuera del hospital. Cuando llegaron a las 11 de la noche, venían riéndose y haciendo ruido. Escuché a Pablo decir: mañana le digo a Emilia que necesitamos otros 30,000 para el enganche del coche nuevo. Está tan débil que no se va a negar. Laura se rió, y yo le voy a decir que el doctor recomendó una enfermera de tiempo completo. Vamos a contratar a mi prima Rocío y le pagamos con el dinero de mamá. Pero Rocío nos va a dar la mitad de vuelta. Estaban planeando robarme usando una enfermera falsa como intermediaria. Esa noche no pude dormir, pero no por los nervios. Era por la emoción. En menos de 24 horas, todo su mundo se iba a venir abajo. Y ellos no tenían la menor idea. El día siguiente fue el más largo de mi vida. Laura y Pablo se comportaron como siempre, me trataron como su empleada personal, me gritaron por cosas insignificantes y hablaron de sus planes para gastar mi dinero como si yo fuera invisible. A las 5 de la tarde, Laura me dijo a mamá: Pablo y yo vamos a ir al cine. Quédate aquí descansando y cuando volvamos hablamos de los cambios que necesitamos hacer en la casa. Perfecto, no estarían fuera durante el noticiero. A las 6 de la tarde, mi entrevista completa se transmitió en cadena nacional. Patricia había hecho un trabajo increíble. Mostraron los mensajes de WhatsApp en pantalla gigante. Leyeron partes de la carta de Roberto. Explicaron cómo había donado mis 5 millones de pesos a la fundación. Pero lo más poderoso fue cuando Patricia me preguntó: Ana Emilia, ¿qué le dirías a otros padres que están viviendo abuso por parte de sus hijos? Y yo, mirando directamente a la cámara, les diría que el amor verdadero no abusa, no explota, no humilla, que ser padre no significa ser esclavo y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, sin importar la edad que tengas. Nuestros hijos nos deben respeto, no nosotros a ellos. El programa terminó con una imagen mía sonriendo en el hospital, con el corazón recién reparado, y la frase Anne a los 72 años. Emilia Rodríguez decidió que su vida le pertenecía a ella. A las 8:30, mi teléfono comenzó a sonar, y sonó 67 veces seguidas. La primera llamada llegó a las 8:32. Era Laura, gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Mamá, ¿qué carajo hiciste? ¿Estás loca? Todo el mundo nos está llamando. Dejé que siguiera gritando por unos segundos antes de contestar con voz tranquila: hola, hija, ¿cómo estuvo la película? No me VNGAS con eso. Saliste en la televisión. Dijiste que somos malos hijos. Mentiste sobre todo. Laura, le dije con calma. No mentí sobre nada. Cada palabra que dije fue la verdad. Los mensajes de WhatsApp que mostraron son reales. Los retiros de dinero sin mi autorización están documentados. Todo es verificable. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego escuché a Pablo gritando de fondo: Dile que venga acá inmediatamente. Tiene que arreglar esto. Mamá, dijo Laura con voz temblorosa, tienes que llamar a esa periodista ahora mismo y decirle que todo fue un malentendido, que estabas confundida por los medicamentos del hospital. Me reía una risa profunda y genuina que no había sentido en años. Hija, mi mente está más clara que nunca. Por primera vez en décadas, veo las cosas exactamente como son. Esto va a arruinar nuestras vidas, gritó Laura. La gente nos va a juzgar. Pablo puede perder su trabajo. Mis amigas me van a dar la espalda. Tal vez, dije, debieron pensar en esas consecuencias antes de tratarme como su empleada doméstica. Colgué el teléfono. Inmediatamente volvió a sonar. Esta vez era Pablo. Emilia, ¿estás completamente demente? ¿Cómo se te ocurre hacer eso sin CONSULTARNOS? Pablo, le dije, nunca me consultaron antes de gastar mi dinero. ¿Por qué iba a consultarles para donarlo? Porque ese dinero es de la familia. Laura es tu hija. Tiene derecho a esa herencia. Laura tiene derecho a mi amor y mi respeto cuando se los gane. Mi dinero es mío y decidí donarlo a una causa que realmente ayuda a la gente. Eres una vieja egoísta y desagradecida, gritó Pablo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí, me reí otra vez. Pablo, enumérame una sola cosa que hayan hecho por mí que no fuera a obligarme a servirles. Se quedó callado. Exactamente, dije.
y colgué otra vez. Las llamadas siguieron llegando. 67 en total. Algunas de Laura llorando, otras de Pablo amenazándome, algunas de familiares lejanos que se habían enterado por las noticias. Cada llamada me hacía sentir más poderosa. Por primera vez en mi vida adulta, yo tenía el control total de la situación. A las 10 de la noche, escuché llaves en la puerta. Laura y Pablo habían regresado. Entraron como un huracán. Laura tenía los ojos rojos de llorar, el maquillaje corrido. Pablo venía con la cara roja de ira, los puños cerrados. «¡Mamá!», gritó Laura en cuanto me vio sentada tranquilamente en la sala. «¿Cómo pudiste hacernos esto?». «Siéntense», les dije con calma. «Necesitamos hablar». «No vamos a sentarnos. ¿Vas a llamar ahora mismo a esa periodista y a revertir toda esta estupidez?», gritó Pablo. Me levanté lentamente de mi silla. Mi corazón nuevo latía fuerte y constante. Me sentía más alta, más fuerte de lo que me había sentido en años. «Pablo», dije con voz firme, «nunca más en tu vida me vas a gritar así. Y nunca más me vas a decir lo que tengo que hacer». Laura se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, no entiendes lo que has hecho. Has destruido nuestras vidas por un berrinche». «¿Un berrinche?». La miré directamente a los ojos. «Laura, ¿quieres que te lea exactamente lo que me escribiste cuando salí de una cirugía que pudo haberme matado?». Saqué mi teléfono y leí en voz alta: «Pide un taxi. Estoy viendo la televisión». A Laura se puso pálida. «¿Y tú, Pablo?», continué. «Escribiste: quédate en el hospital un mes más. Se está tan a gusto sin ti aquí en eso». «Eso fue un malentendido», balbuceó Pablo. «Estábamos estresados». «Estresados», me reí amargamente. Yo acababa de salir de una cirugía de corazón y ustedes estaban estresados por tener que levantarse del sofá. Laura intentó tomarme las manos a mamá. «Lo siento mucho. No quisimos decir eso. Estábamos preocupados por ti y no sabíamos cómo expresarlo». La aparté suavemente a Laura. «No me mientas más». Los escuché esa noche planeando cómo iban a usar a tu prima Rocío para robarme más dinero a través de una enfermera falsa. Los dos se quedaron helados. No esperaban que yo hubiera escuchado eso. Y también los escuché, continué, cuando Pablo dijo que sus papás le habían sugerido meterme a un asilo. Y tú respondiste que mientras yo estuviera aquí, podían manejar mis finanzas más fácil. «Mamá, nosotros nunca dijimos eso», mintió Laura desesperadamente. Saqué mi teléfono otra vez. ¿Quieren que reproduzca la grabación? Los dos se quedaron con la boca abierta. No sabían que yo había empezado a grabar sus conversaciones desde que regresé del hospital. Pablo se puso furioso. «Vieja maldita. Nos estabas espiando». «Pablo», dije con una sonrisa fría, «yo vivo aquí. No es espiar escuchar conversaciones en mi propia casa». Laura comenzó a llorar de verdad a mamá. «Está bien, cometimos errores. Pero somos familia. Podemos arreglar esto. ¿Puedes cambiar tu testamento otra vez? ¿Arreglar esto?». La miré con incredulidad. «Laura, durante años me han tratado como su empleada doméstica. Han gastado mi dinero sin permiso. Me han humillado delante de sus amigos. Me han hecho sentir como una carga en lugar de como la madre que sacrificó todo por ustedes. Pero te queremos». Sollozó Laura. «No», dije firmemente. «Ustedes aman mi dinero. Aman tener una sirvienta gratuita. Aman poder humillarme sin consecuencias, pero no me aman a mí». Pablo intentó un enfoque diferente en Emilia. «Mira, todos cometemos errores. Nosotros hemos sido jóvenes e inmaduros. Pero podemos cambiar. Danos una oportunidad». «Pablo», le dije, «tú tienes 42 años. Laura tiene 49. No son jóvenes. Son adultos que tomaron la decisión consciente de abusar de una mujer mayor. Entonces, ¿qué quieres que hagamos?», gritó Laura desesperada. «Dinos qué quieres». Me senté en mi silla favorita, la que Roberto había comprado para mí hace 20 años, y los miré a los dos con absoluta calma. «Quiero que se vayan», dije simplemente. «¿Qué?», preguntó Laura. «Quiero que empaquen sus cosas y se vayan de este departamento. Tienen 24 horas. Esta es nuestra casa», gritó Pablo. «No», dije con una sonrisa. «Esta es mi casa. Yo pagué el enganche con el dinero de la venta de mi casa original. Yo he estado pagando la mitad de la hipoteca con mis ahorros.
Y según los documentos que revisé con mi abogado, yo soy la propietaria legal de esta propiedad. Los dos se quedaron mudos. No sabían que Roberto había estructurado la compra del departamento para que quedara a mi nombre, protegiéndome legalmente. ¿Pero mamá?, susurró Laura. Nosotros no tenemos a dónde ir, Laura, le dije. Durante los últimos 8 años, cada vez que yo necesité algo de ustedes, me dijeron que me las arreglara sola. Ahora es su turno de arreglárselas solos. Pablo trató de intimidarme una última vez en Emilia. Tú eres una mujer mayor. No puedes vivir sola. Nos necesitas. Me levanté y caminé hacia él hasta quedar cara a cara con Pablo. Acabo de donar 5 millones de pesos a caridad, salí en televisión nacional, cambié mi testamento y eché a mi propia hija de mi casa. ¿Te parece que necesito a alguien para tomar decisiones? Por primera vez desde que los conocía, Pablo se quedó sin palabras. Tienen hasta mañana a las 10 de la noche, dije finalmente. Después de esa hora, sí, Sigwin Acqui, llamaré a la policía por invasión de propiedad. Laura se tiró de rodillas a mamá. Por favor, no hagas esto. Somos tu familia. La miré desde arriba en Laura. La familia se basa en amor y respeto mutuos. Ustedes me demostraron que no soy su familia, soy su víctima. Y yo ya no voy a ser víctima de nadie. Esa noche, Laura y Pablo se quedaron despiertos hasta las 5 de la mañana hablando en susurros, tratando de encontrar una manera de revertir todo. Los escuchaba desde mi cuarto, pero ya no me causaba ansiedad. Por primera vez en 8 años me dormí tranquila, sabiendo que al día siguiente despertaría en mi propia casa, sin esclavos que atender, sin abusos que soportar. Despertaría libre al día siguiente. Laura y Pablo empacaron sus cosas en un silencio tenso. Yo me senté en la sala, tomando café y viendo las noticias matutinas, donde mi historia seguía siendo tema de conversación. Patricia Morales había hecho un seguimiento del reportaje y ahora tenían psicólogos y abogados especialistas comentando sobre el abuso hacia adultos mayores en México. Mi caso se había convertido en un símbolo nacional. Laura pasaba por la sala cada tanto cargando callas, esperando que yo dijera algo, que cambiara de opinión. Pero yo solo la saludaba educadamente en buenos días, hija. ¿Necesitas ayuda con algo? La frialdad de mi cortesía la estaba volviendo loca. A las 5 de la tarde, Pablo vino a buscarme en Emilia. Ya casi terminamos. Solo queremos que sepas que no sabíamos que te sentías así. Lo miré por encima de mis lentes San Pablo. Me gritaron por no tener la comida lista cuando llegaban del trabajo. Me trataron como empleada doméstica durante años. ¿En qué momento pensaron que yo me sentía bien? No supo qué responder. A las 9 de la noche, ya habían sacado todas sus pertenencias. Laura vino a despedirse, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mamá me dijo, sé que cometimos errores, pero espero que algún día puedas perdonarnos. Te vamos a extrañar. Laura, le dije, tomándole las manos, yo las voy a extrañar también. Extrañaré a la niña dulce que fueron cuando eran pequeña. Extrañaré los sueños que tenía de ser una abuela feliz con una familia unida. Pero no voy a extrañar el abuso, la manipulación, ni sentirme como un estorbo en mi propia vida. ¿Hay alguna manera de que podamos arreglar esto?, preguntó con voz quebrada. Sí, le dije. Aprende a ser una buena persona. Aprende a tratar a la gente con respeto. Aprende que el amor no se puede comprar ni chantajear. Y si algún día, dentro de muchos años, realmente cambias, tal vez podamos intentar reconstruir algo. Pero tiene que ser un cambio real, no solo palabras. Laura asintió entre lágrimas y se fue. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé ahí parada por un momento, esperando sentir tristeza o arrepentimiento. Pero lo único que sentí fue una paz inmensa. Los primeros días sola fueron raros. Fueron no malos. Despertaba cuando quería. Desayunaba lo que se me antojaba. Veía televisión sin que nadie me gritara que cambiara el canal. Pero lo más hermoso era el silencio. No había gritos, no había exigencias, no había humillaciones. Solo peace. La historia siguió teniendo repercusiones durante semanas. Recibí cientos de llamadas de medios nacionales e internacionales. Mujeres de toda América Latina me escribían, contándome sus propias historias de abuso familiar. Una señora de Colombia me escribió: doña Emilia, usted me dio el valor para dejar de darle dinero a mi hijo, que me amenaza con no dejarme ver a mis nietos.
Una mujer de España me dijo, su historia me hizo entender que no soy egoísta por querer vivir mi propia vida a los 70 años. Me di cuenta de que mi historia había tocado algo muy profundo en miles de mujeres que estaban viviendo situaciones similares. 3 meses después de echar a Laura y Pablo, tomé la decisión más liberadora de mi vida, Anne. Me fui de viaje. Saqué mis ahorros restantes, los que no había donado, y me inscribí en un tour para adultos mayores por Europa. Era el viaje que Roberto y yo habíamos soñado hacer, pero que nunca pudimos permitirnos porque siempre estábamos gastando nuestro dinero en Laura no, entonces a París, a Roma, a Barcelona, a Praga. Caminé por museos, comí en restaurantes hermosos, tomé fotos como una turista normal. Por primera vez en mi vida, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. En Roma conocí a un grupo de señoras mexicanas que también viajaban solas. Doña Carmen de Guadalajara, Doña Rosa de Monterrey, Doña Patricia de Oaxaca. Todas teníamos historias similares en décadas de sacrificio por familias que no nos valoraban. Y al final, la decisión de recuperar nuestras vidas. Nos hicimos amigas inmediatamente. Decidimos seguir viajando juntos. En 6 meses visitamos 12 países. Nos reíamos como adolescentes, probábamos comidas nuevas, comprábamos ropa bonita y sobre todo disfrutábamos de la libertad de no tener que cuidar a nadie más que a nosotras mismas. Una noche, cenando en un restaurante en Venecia, doña Carmen me dijo a Emilia, «Te ves 20 años más joven que cuando te conocimos en París, era verdad». Me sentía renacer. Al regresar a México, después de casi un año viajando, encontré mi departamento exactamente como lo había dejado. Limpio, ordenado, en paz, pero también encontré sorpresas. En mi mesa había una pila enorme de cartas. Cartas de mujeres de todo el país que me habían escrito para agradecerme por inspirarlas a defender su dignidad. Una carta que me conmovió especialmente era de una joven de 28 años de Veracruz, doña Emilia. Su historia me enseñó cómo no quiero tratar a mi madre. Después de ver su entrevista, llamé a mi mamá y le pedí perdón por todas las veces que la hice sentir mal. Ahora la visito cada semana y la ayudo con lo que necesita. Usted me enseñó que nuestros padres merecen respeto. También había una carta de la Fundación Mexicana del Corazón. Con mi donación habían logrado costear cirugías cardíacas para 50 personas de bajos recursos. Me invitaban a conocer a algunas de las familias que habían sido beneficiadas. Fui a la fundación y conocí a don José, un hombre de mi edad que había sobrevivido a la misma cirugía que yo, gracias a mi donación. Su familia lo acompañaba en hijos, nietos, todos rodeándolo con amor genuino. «Señora Emilia», me dijo don José con lágrimas en los ojos, «usted me salvó la vida. Mi familia nunca habría podido pagar esta operación». Sus hijos me abrazaron como si fuera parte de su familia. «Doña Emilia, usted es un ángel. Gracias por darnos más años con nuestro papá». En ese momento entendí algo hermoso en mí. Dinero había servido para unir familias, en lugar de destruir la mía. Había creado amor en lugar de resentimiento. 6 meses después de regresar de Europa, recibí una llamada inesperada a Laura. Mamá dijo con voz diferente, más madura, «Sé que no tengo derecho a llamarte después de todo lo que pasó, pero quería que supieras que Pablo y yo nos divorciamos». Me sorprendió, pero no me choqueó. Después de que nos fuimos de tu casa, continuó, Pablo empezó a culparme por todo. Decía que por mi culpa habíamos perdido la herencia. Se volvió agresivo, controlador. Me di cuenta de que me estaba tratando a mí como nosotros te tratábamos a ti. ¿Y qué hiciste? Le preguntáme, salí. Recordé lo que me dijiste sobre aprender a ser una buena persona. Entendí que Pablo era tóxico y que yo había aprendido a ser tóxica también. Laura me contó que había estado yendo a terapia psicológica durante meses, que había conseguido un trabajo en una empresa diferente donde nadie conocía su historia, que estaba viviendo sola en un departamento pequeño, pagando sus propios gastos por primera vez en su vida adulta. «Mamá», me dijo, «no te estoy llamando para pedirte dinero ni para que me perdones. Te estoy llamando para decirte que tienes razón. Durante años fui una hija terrible. Te traté como si fueras invisible. Me aproveché de tu amor y tu bondad. Por primera vez en décadas, Laura sonaba sincera. También quiero que sepas», continuó,
que he estado siguiendo tu historia en las noticias. Estoy orgullosa de ti, orgullosa de que hayas encontrado el valor para defenderte, orgullosa de que estés viviendo tu vida. Nos quedamos en silencio por un momento. Laura, le dije finalmente, agradezco tu llamada. Agradezco que estés trabajando en ti misma, pero necesito que sepas que mi vida ya no puede girar alrededor de esperarte a que cambies. Lo entiendo, dijo. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser la persona que tú merecías como hija. Colgamos cordialmente. No como madre e hija reconciliadas, pero tampoco como enemigas, como dos mujeres adultas que habían aprendido a respetarse a sí mismas. Hoy, 2 años después de esa cirugía que cambió mi vida, vivo exactamente como quiero vivir. Tengo 84 años y me siento más joven que a los 60. Viajo 4 meses al año con mis amigas. Trabajo como voluntaria en la Fundación Mexicana del Corazón, 2 días a la semana. Tomo clases de pintura los martes y clases de francés los jueves. He aprendido a decir no sin sentir culpa. He aprendido que el amor que tienes que rogar o comprar no es amor real. He aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva. Laura me llama cada 2 meses aproximadamente. Son conversaciones cordiales, pero distantes. Me cuenta sobre su trabajo, su terapia, sus pequeños logros personales. Yo le cuento sobre mis viajes y mis actividades. No hemos vuelto a vernos en persona, y está bien así. Algunas personas me preguntan si me arrepiento de haber sido tan dura con mi hija. La respuesta es no. El amor verdadero a veces requiere límites duros. A veces tienes que dejar que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones para que puedan crecer. Si yo hubiera seguido permitiendo que Laura y Pablo me maltrataran, ellos nunca habrían tenido razón para cambiar. Laura nunca habría ido a terapia. Pablo seguiría siendo un abusador. Y yo habría muerto siendo una esclava en lugar de una mujer libre. Mi consejo para cualquier mujer que esté escuchando esta historia y se identifique con mi experiencia es simple. Tú vales más de lo que crees. Tienes más poder del que imaginas. Y nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. No importa si tienes 50, 60, 70 u 80 años. No importa si se trata de hijos, esposos, nietos o cualquier familiar. Nadie tiene derecho a tratarte como si fueras menos importante que ellos. El respeto no se mendiga, se exige. El amor no se compra, se gana. Y la dignidad no se negocia, se defiende. Hoy desperté en mi casa hermosa, desayuné lo que quise y planeo mi próximo viaje a Japón con mis amigas. Esta noche voy a cenar en mi restaurante favorito, sola, leyendo un libro que me gusta, y soy completamente feliz. Eso es lo que pasa cuando decides que tu vida te pertenece a ti. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo y cuéntame tu historia. Recuerda que no estás sola y que siempre, siempre puedes elegir tu propia felicidad.